Buenas noches con todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conversatorios. El día de hoy van a presentar un proyecto del colectivo Licuadora Gestora. Nos acompañan la arquitecta Canela Samaniego y la arquitecta Alejandra Pinto. Alejandra, Canela, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Hola, Buenas Luis. tardes. ¿Cómo están? Como saben, los días miércoles vamos a estar presentando ideas y proyectos, tanto construidos como no construidos. Y la idea es crear un banco de ideas en nuestro canal de YouTube, que les recomiendo que se suscriban. Estamos ansiosos de escuchar el proyecto que la semana anterior Natalia y Karina nos habían comentado un poquito. Para quienes no nos acompañaron, les presento Licuadora Gestora. Es un colectivo de arquitectas dedicadas a la gestión de proyectos culturales, sociales y urbanos, con experiencia en acciones en el espacio público y con un interés específico en los temas de género. Desde sus experiencias individuales y colectivas, han construido espacios de diálogo que posibiliten la discusión de conceptos y también la acción directa en el territorio. El proyecto que nos van a presentar el día de hoy se titula La intimidad en lo público. Canela, cuéntame, ¿de qué se trata el proyecto? ¿Cómo inició y en base a qué se lo desarrolló? Tal vez fue una consultoría, algo relacionado a la academia o una iniciativa desde el colectivo. Del proyecto vamos a ahondar ahora en la presentación. Fue una serie de intervenciones en el espacio público con enfoque de género, desde el arte y la cultura. Fue un proyecto que nació desde el colectivo, desde una necesidad de nuestro colectivo, y también articulamos con el municipio, con la Secretaría de Cultura de ese entonces, y nos vinculamos a una exposición que se llama La intimidad es política, que ahora también les vamos a contar un poco más del contexto de esta exposición. Listo. Alejandra, el proyecto, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánta gente estuvo involucrada? Y lo hicimos en septiembre del 2017 y las actividades que tuvimos planteadas duraron durante 3 días. En general estuvimos involucradas la licuadora gestora como las personas que conceptualizamos y que gestionamos y producimos el proyecto, y además contamos con la participación de 9 colectivos que ahora les vamos a contar en qué trabajan, etcétera. Y también pudimos trabajar con voluntarios, arquitectos y arquitectas que también nos apoyaron para sacar adelante el proyecto. Ah, súper interesante. O sea, bastante gente se involucró en el proyecto. Sí, de hecho esa era la idea, como generar redes con otras personas. Listo. ¿Cuándo se desarrolló Canela? ¿Fue recientemente? ¿Fue hace un tiempo? ¿En qué fecha? Y como te comenté, fue en septiembre del 2017. Ah, ok. ¿Fue aquí en la ciudad de Quito? En la ciudad de Quito, en el centro histórico. Todas las intervenciones ocurrieron en el centro histórico, muy cercanos al Centro Cultural Metropolitano, donde estaba la exposición de la cual partió el proyecto. Ah, ok. Listo. Entonces, cuando ustedes deseen, pueden empezar. Chévere. Gracias. Bien. Nosotros como colectivo, como les comentaba Luis, somos un colectivo de mujeres arquitectas que desde que empezamos nuestro trabajo juntas nos planteamos esta necesidad de encontrarnos, de dialogar y de reflexionar sobre el género. La vez anterior, Cari y Nati les comentaban cómo el género es una construcción cultural, y lo que queríamos es tratar desde este concepto, desde la diversidad, y entender los aspectos de poder que se generan a partir de este concepto. ¿Cómo queríamos empezar a dialogar sobre el género? A partir del arte, porque creíamos que es una herramienta que nos permitía dialogar de este concepto desde distintos ejes y además desde distintas acciones también. Y desde la educación,
entendiendo este concepto desde diversos aspectos que involucren temas educativos y desde el activismo, porque también somos mujeres que estamos tratando de estar en estos espacios de activismo. ¿Para qué? Para entender cómo habitamos, ¿qué? La ciudad, el espacio público. Entonces, cuando reunimos un poco estos términos del género, el espacio público, el arte, la educación y el activismo, tenemos que ir un poco más atrás para entender las referencias que nos han ido marcando hacia este accionar que tenemos ahora como colectivo. Y ahí es importante hablar de los años 60, 70, sobre todo 70, en donde hay una explosión de los movimientos sociales desde el activismo, por todos los contextos históricos que hay en el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, en Europa está pasando el mayo del 68 a finales de los 60, por otro lado tienes la guerra de Vietnam, entonces en los Estados Unidos se generan muchísimos movimientos sociales, en Latinoamérica tienes las dictaduras que se están iniciando o que están ya recorriendo y por ende se generan todos estos movimientos que lo que intentan es tratar de tener una voz política en los espacios, ¿no? Y dentro del feminismo, cabe recalcar que el feminismo ha estado como determinado por distintas épocas, por las luchas que ha tenido, y a esto se le llama las olas del feminismo. Entonces, durante esta época tenemos la ola del feminismo, la segunda, que está marcada por los temas que tienen que ver con la intimidad. Y es así que se genera como lema de de lo personal es político, en donde empezamos a hablar cómo la maternidad, la sexualidad y la violencia no son temas de la intimidad, sino que son temas políticos. Entonces, otra cosa que empieza a pasar también en estos años es que el arte empieza a tener otro tipo de interpretación. Y al arte se le empieza a utilizar muchísimo como una herramienta de denuncia, de visibilización, de posibilidad de acción de todos estos movimientos sociales. Y desde esta noción, el arte empieza a salir de los espacios convencionales como los museos, las galerías, y se vuelca al espacio público. Entonces, todo esto se junta y el feminismo encuentra también un espacio en el arte para empezar a denunciar las situaciones por las que está atravesando la sociedad. Entonces, esta época es crucial e influye mucho en los artistas y las artistas que se generan después, ¿no? Entonces, el Centro Cultural Metropolitano plantea en el 2017 esta exposición que se llamó La intimidad es política, que reúne a muchos artistas y artistas hombres también, que plantean estos temas de género desde distintas visiones. Y en realidad esta exposición, de hecho, fue bastante polémica, y reunió a artistas muy, muy importantes en el ámbito feminista, como las Guerrilla Girls en Estados Unidos, que generan como espacios de publicidad para la denuncia, Marina Abramovic, que es una de las artistas más importantes del performance europea, las Mujeres Creando de Bolivia, que generaron este mural que fue muy polémico en Quito, y Regina José Galindo, que es una artista guatemalteca que también empezó a tener esta manifestación del arte feminista que se volcó al espacio público también. Entonces, este es el antecedente que hizo que nosotras como colectivo empecemos a entender también cómo el arte influye en los movimientos feministas. Y nosotros ya veníamos con esta curiosidad y con este cuestionamiento con respecto al espacio público, cómo el espacio público es el espacio de la diversidad, de la expresión, pero también es el espacio donde se manifiesta la violencia, el acoso. Entonces, a partir de nuestro proyecto, lo que queríamos es remarcar en lo primero, en cómo hacemos que este espacio se convierta en un espacio de expresión, pero también de denuncia de esas otras cosas que nos pasan a las mujeres y también a otros grupos como LGTB, etc. Y es así que surge el proyecto de la intimidad en lo público, que también estuvo muy junto a la noción y al nombre de la exposición, que era La intimidad es política, en donde lo que queríamos remarcar es eso, cómo sacamos todos los aspectos de la exposición
los cuestionamientos fuera del museo, al espacio público, en donde generemos como distintas acciones que reflexionen sobre esto y también convencidas de que el urbanismo feminista o el urbanismo con perspectiva de género que se explicaba la vez anterior, no es solo entender cómo planificar o cómo está planificada la ciudad, sino también accionar en estas ciudades de otras nociones, y es así que creíamos importante empezar a hablar de estos temas de género en el espacio público para que se generen otras interacciones por fuera del museo. Chévere, entonces convocamos a 9 colectivos que abordaban en su línea de trabajo al género, y les invitamos a dialogar y a reflexionar sobre la ciudad. Con estos 9 colectivos hicieron 9 activaciones en la ciudad, acciones, intervenciones artístico-culturales. Pásale, Ale. El proyecto estuvo estructurado en 3 momentos, en el que estuvimos varios encuentros con los colectivos, después las intervenciones que estuvieron en 3 semanas, 3 días durante 3 semanas, y unos encuentros de cierre. Entonces, bueno, estos encuentros previos a las intervenciones que diseñamos con talleres, derivas, y bueno, muchísima reflexión. A la final lo que fueron son espacios de intercambio de saberes, en el que nosotros aprendimos muchísimo de la experiencia de los colectivos en la ciudad, desde su trabajo y también de manera individual. Y nosotros aportamos con nociones de ciudad y de espacio público. De estos encuentros rescatamos estos 2 momentos de los diálogos, en el que representamos a lo íntimo, la intimidad como una isla y lo público como el mar, ¿no? En el que se expresaba esta noción de que lo íntimo es lo seguro y lo público es lo inseguro, pero también se presentaba la idea de que lo público es un espacio de encuentro de otras intimidades. Y estos otros testimonios de la experiencia en el espacio público, ¿no? Como desde la maternidad, cómo la maternidad cambia, modifica la forma de vivir y de ver el espacio público, o cómo alguna persona siente que al salir a la calle tiene que salir a la guerra, otra persona que siente que se tiene que transformar para salir a la ciudad, es decir, que no puede ser ella misma en la ciudad. Entonces, estas 9 intervenciones diseñadas por los colectivos, nosotras como las clasificamos en 3 diferentes formas de habitar la ciudad. Desde el aprender con el diálogo como una herramienta, desde el contemplar una intervención artística que comunica y denuncia, y desde el recorrer como una forma de ocupar un espacio que es tuyo en realidad, que es nuestro. En la línea de las intervenciones relacionadas al aprendizaje, tuvimos 3 talleres, uno de la Fundación Equidad, un taller de diversidad sexogenérica, por la Fundación Ecuatoriana Equidad, un taller de nuevas masculinidades en la Plaza Chica, tuvo muchísimo éxito, fue divertidísimo, y el taller de lectobordado feminista frente al Teatro Bolívar, en el que se leyeron textos feministas mientras el resto de gente era invitada a abordar. En la línea de las intervenciones de recorrer, estuvimos con la Concha Batucada, con la que hicimos un recorrido por varias cuadras del centro histórico, acompañada de sus tambores y sus canciones de denuncia. A la final ocupamos la Plaza Grande, se armó una bomba gigante, fue algo increíble, o sea, no visto fuera del contexto de una marcha, por ejemplo, fue una intervención así que parecía muy espontánea, la gente se fue sumando y la verdad es que generó un montón de sorpresa. Un taller de fotografía con enfoque de género y ciudad, en el que recorrimos igual varias cuadras del centro histórico y salieron unas fotos súper lindas. Y un ALICAT organizado por las Carichinas en Bici, que fue uno de los pocos mixtos que han hecho, y tuvimos muchísimo éxito, también una convocatoria súper grande. En las intervenciones más contemplativas participó La Chacala con un performance sobre la violencia con las personas trans. Tuvimos una meditación guiada por el Círculo de Mujeres organizado por Maquicultura, y una obra de danza de zaranda que aborda
la gestación y la lactancia conscientes. Generamos un fanzine que recoge la experiencia de todo el proyecto, los encuentros, una reflexión por cada intervención y también estas dos ilustraciones, gráficos que son como las conclusiones a las que llegamos en ese momento, inmediatamente después de ejecutar el proyecto, en el que claro quedamos, o sea, uno de los principales aprendizajes fue lo potente de la agrupación de diversas voces, de cómo la organización de estos diferentes colectivos realmente fue súper importante. Identificamos al proyecto como un puente entre el género y el espacio público, entre lo íntimo y lo público, entre los colectivos independientes y la institución también. Y bueno, encontramos algunos desafíos de cómo de ocupar el espacio público con una perspectiva de género, ¿no? Cómo se identifican tanto los privilegios en el espacio público, cómo tiene el espacio público esta dualidad entre lo masivo y lo cotidiano, cómo estas nuevas experiencias en el espacio público te dan la oportunidad de ser un espectador o también ejercer estas nuevas experiencias y que a la vez estas experiencias rompen el ritmo de lo cotidiano. Después de haber cerrado este proyecto hace ya 3 años, hemos seguido reflexionando porque fue un proyecto súper importante para nosotras y hemos incorporado algunos otros aprendizajes y el principal es, bueno, o sea, algunas cosas, como por ejemplo, cómo se evidenció trabajando con la institución, cómo está desarticulada. Esto lo vivimos mucho con la censura. Algunas de las intervenciones que los colectivos decidieron realizar fueron censuradas y bueno, ahí tuvimos que trabajar mucho como un puente entre los colectivos de la institución. También como hay como un vacío en relación a no a los conceptos de espacio público y ciudad, pero sí de los derechos. O sea, y eso nos muestra que es importante seguir hablando sobre esto, seguir dialogando y principalmente lo más importante y lo que más rescatamos del proyecto es la red que se creó a partir de trabajar entre tantos colectivos. Sabemos que después de este proyecto hubo muchísimas colaboraciones entre entre los diferentes colectivos que se conocieron, de hecho, a partir de este proyecto. Entonces, de esto rescatamos muchísimo como el diseño del proyecto, cómo lo conceptualizamos del principio y los resultados que tuvo a mediano plazo entre todos. ¿Quieres aportar ahí algo más, Ale, antes de pasar a estos otros? No, creo que dijiste bastante. De seguro con las preguntas vamos a poder ahondar un poco más. Ya, de bueno. Y ahora les voy a contar muy rápidamente 2 proyectos que llamamos que son réplicas de la intimidad, que hicimos del año pasado ambos. Este es una exposición en Cumandá. Aplicamos a una convocatoria abierta del Parque Urbano a exposiciones y presentamos las ilustraciones del fanzine en formato exposición, además de entendiendo la importancia de este espacio, lo diverso y la cantidad de usuarios que tiene y de usuarios diversos como una plataforma para seguir dialogando y presentando estas inquietudes que tenemos con los usuarios del parque. Como parte de la exposición generamos una activación, un conversatorio en el que invitamos a nuevos actores a dialogar sobre el urbanismo con perspectiva de género. Participaron la Marcha de las Putas, Fundación Diálogo Diverso y Guarmifonías, trabajando sobre activismo, migración y movilidad. Fue un espacio riquísimo en el que tuvimos unas reflexiones súper importantes y fue además chévere involucrar a estos nuevos actores que tienen muchísima experiencia. Les invitamos a conocer más sobre su trabajo. Y finalmente el Simposio de Espacio Público y Género de la FADA PUSE, en el que trabajamos con un paralelo de un taller en el que planteamos un taller introductorio al urbanismo con perspectiva de género y después un ejercicio, una deriva, en el que propusimos a las y los estudiantes recorrer varias cuadras alrededor de la universidad
interpretando un personaje diferente a ellos, ¿no? Entonces generamos un material de registro en el que tenían que describir el personaje que iban a interpretar, entonces su género, si tenían alguna capacidad especial, si es que tenían algún cuidado especial, llevaban niños, coches de embarazo, o sea, todas las características de este personaje, y invitábamos a ir registrando desde este personaje las sensaciones en los diferentes tramos del recorrido, temas de movilidad, incluso más sensoriales, o de si el espacio público les ofrecía estancia, encuentro, si les proporcionaba una sensación de seguridad o de inseguridad. Y bueno, con el objetivo de abrir la mirada, de justamente trabajar con los estudiantes que van a ser quienes después diseñen o participen del diseño de la ciudad, de abrir la mirada que no existe un usuario tipo, de que los usuarios de la ciudad somos diversos y que la ciudad tiene que atendernos a todos y todas, y que la ciudad tiene que ser el soporte no solo para la producción, sino el soporte para la vida. Y bueno, creo que esos son los proyectos que queríamos contarles hoy. Sí queríamos acabar un poco con esta reflexión que habíamos hecho para el fanzine del proyecto, que creemos que sigue súper vigente y que además nos identifica como colectivo. Y sobre todo también quizás uno de los aprendizajes que podríamos recalcar es los aprendizajes que tenemos como colectivo, ¿no? Porque realmente todo lo que estamos haciendo es desde la acción, y esa acción implica tomar unos riesgos en los que experimentamos con esas acciones. No siempre estamos totalmente seguras de qué es lo que tenemos que hacer. Además, no somos las súper académicas sobre género, no tenemos todos los antecedentes, estamos constantemente tratando de formarnos, etcétera, para tener todas las herramientas para seguir trabajando, pero seguimos creyendo que es importante accionar, porque es desde la acción donde puedes empezar a entender las interacciones con las personas, las reacciones de las personas frente al tema y frente a la ocupación del espacio, porque finalmente, siendo arquitectas, el tema de la ocupación en el espacio nos interesa, el encuentro en el espacio es lo que nos mueve también. Entonces sí, eso. Luego también les podemos pasar el enlace del fanzine para que puedan leer el postulado que hicimos y todas las ilustraciones y el resumen del proyecto como tal. Súper interesante, Alejandra y Canela. Bastantes cosas de qué conversar al respecto. Se me ocurren muchas cosas de lo que me mostraron. Y quisiera empezar con esto del activismo, de estas imágenes que mostraron. Obviamente, este activismo hicieron relación a que empezó en los 70, 80, ¿no es cierto? ¿Ustedes consideran que son un grupo también que, digamos, activista, y tal vez tienen actividades planificadas cada cierto tiempo, o hay alguna forma de enrolarse a estas actividades, o tal vez planifican, digamos, no sé, se me ocurre, una actividad cada año, o son dependiendo lo que vaya pasando? No sé, quería preguntarles si hay de alguna manera planifican actividades anuales o cada cierto tiempo. ¿Respondo? Dale. Canela, voy a decirlo de Canela, para no perdernos. Canela, dijiste. O sea, bueno, nuestra organización como colectivo ha ido variando. Las chicas les contaron un poco la semana pasada, pero para quienes no estuvieron, somos un colectivo que empezó con 4 personas y que nos hemos ido mutando, se ha ido incorporando gente, y que en realidad nos nutrimos muchísimo por lo que hace cada una, y también se ha vuelto un espacio de soporte y de sostén muy afectivo, no solo de generar proyectos. Y hemos hecho, o sea, este fue el proyecto más grande que hemos hecho, y después de eso hemos hecho como entre cosas en las que nos hemos involucrado algunas o todas, las que hemos estado aquí, muchas se fueron a hacer maestrías y volvieron. Y la verdad es que ahora no tenemos
montones de ideas increíbles que seguramente vamos a empezar a ejecutar durante este año cuando sea posible, pero ahora se están gestando las ideas. Y sobre el activismo, o sea, sí, es un espacio que nosotras compartimos, de hecho, para las marchas del 8 de marzo y las del 25 de noviembre, generalmente nos organizamos entre nosotras, somos ahorita 7, vamos juntos, hacemos carteles, hacemos flyers y es como nuestra forma en la que estamos activas en ese espacio. Después estamos activas en otros espacios como este, ¿no? De repensar cómo, repensar la ciudad, de repensar cómo podemos desde la disciplina dialogar sobre una forma diferente de hacer las cosas. Ok, y por ejemplo, nos comentaron que tuvieron en la organización o fueron censuradas algunas actividades. ¿Nos puedes contar, Alejandra, alguna actividad en específico que censuraron y por qué crees que lo hicieron? ¿Y quién lo censuró? No sé. O sea, ¿fue el municipio o fue la entidad que contrató? ¿O fue el museo de la ciudad? No sé. Sí, bueno, o sea, en realidad más que ser muy específica con el tema, quisiera contar como el contexto, ¿no? Este es un proyecto que era para el municipio, del municipio, en donde si bien teníamos como una libertad para plantear las cosas, finalmente el tema de las aprobaciones, del uso del espacio público y etcétera, también recaen en el municipio, no en la misma institución. Y creo que a partir de ahí entiendes como la desarticulación que hay entre las instituciones, a pesar de que los proyectos sean gestados desde el municipio. Entonces creo, esta es como el antecedente más importante porque la censura viene a partir de la no aprobación del uso del espacio público para una actividad en específica. Entonces, claro, en ese momento tuvimos que creativamente tratar de entender cómo no censurar al artista y hacer la intervención, porque bajo ningún motivo estaba en nuestra intención hacer esa censura también desde el colectivo. Entonces, encontramos como unos pequeños vacíos de qué es espacio público y justamente ahí también entra todo el debate, ¿no? De qué es espacio público, qué es privado, qué es esta línea, dónde está. Entonces, aprovechando de esas ambigüedades, logramos hacer el performance tal cual como lo pensábamos, pero claro, nos cuestionó muchísimo de todo esto, ¿no? De la institución, del espacio público, de la censura y también cabe recalcar que en realidad en los permisos que solicitamos no especificábamos lo que íbamos a hacer, sino que tenemos tantos performances, acciones, etcétera, tal día, pero solo en el antecedente en donde se lee la palabra género, eso ya generó un cierto tipo de reacción distinta frente a lo que estábamos planteando. Entonces, eso también es, o sea, cómo estamos hablando del género, es necesario empezar a hablar más y generar espacios de discusión sobre este tema. Claro, y el miedo que hay, ¿no? En relación a lo que se puede decir sobre el tema, o sea, justamente como este espacio de denuncia se vuelve, o sea, hay mucho, mucho miedo alrededor de eso. Eso nos dimos cuenta y también fue interesante cómo pudimos actuar como mediadoras y lograr encontrar la forma de resolverlo. O sea, obviamente nos hubiera encantado no tener ese problema, pero lo tuvimos, tuvimos que actuar como mediadoras y lo logramos y fue así como un aprendizaje súper, súper importante para el colectivo. Y, por ejemplo, dentro de la reacción de la gente que pasaba, ¿no es cierto? Porque obviamente eran actividades en el espacio público y imagino que la gente que transitaba por ahí se sumaba, se acercaba. ¿Qué tanta, o cómo fue la respuesta de esta gente? ¿Tuvieron tal vez alguna respuesta también negativa o algo como de gente que se acercó? No sé, no estoy de acuerdo con esto, o tal vez le censuraron también, ¿no? ¿Cómo fue esa reacción de la gente, Alejandra? Sí, en realidad fueron diversas reacciones, ¿no? Y esas diversas reacciones respondían a también estos paradigmas y prejuicios que tenemos frente a los temas y también la falta de conocimiento, ¿no?
y sí, o sea, muchos comentarios de la gente, de hombres que no entendían muy bien por qué tenemos incluso hasta el derecho de hacer esas cosas en el espacio, en la ciudad. Entonces, sí, sin duda tuvimos muchas reacciones polémicas, sin llegar a ser violentas, pero también muchísimas reacciones positivas. Y creo que eso fue lo que realmente nos marcó y nos dejó con muchas ganas de seguir haciendo cosas. De mujeres, incluso de mujeres adultas, en donde quizás si tienes un prejuicio de que el tema puede ser más difícil, pero por ejemplo en el tema del lecto bordado, las mujeres que estaban ahí tenían mucha curiosidad por los libros que se estaban leyendo. Una imagen que se nos quedó marcada, por ejemplo, una señora que estaba barriendo en el centro histórico se detuvo en esa acción específica a escuchar el libro que se estaba leyendo. Entonces, sí, de todas maneras, a pesar de ser un tema polémico, hay gente que está dispuesta a escuchar y tratar de entender lo que estábamos proponiendo. Y por ejemplo, me podrían ahondar, me quedé pensando en, no sé, qué es el significado de nuevas masculinidades. Canela, no, nos contaste que era una parte Sí, de la fue uno clase, del... pero no sé lo siento, no conozco el término, no sé a qué se refiere. Sí, o sea, es uno de los grupos con el que trabajamos, que su trabajo concretamente consiste en hacer talleres de nuevas masculinidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es justamente de lo que hablaban las chicas el conversatorio pasado, ¿no? Cómo cuestionar los roles que han sido asignados a la masculinidad y repensarnos cómo pueden ser unas nuevas masculinidades que no reproduzcan estos roles o que cuestionen sobre todo los roles en los que hay violencia, en los que hay ejercicio de poder sobre la mujer, en los que, por ejemplo, y otros que son perjudiciales hacia la misma masculinidad, ¿no? Como no poder llorar, no poder expresar los sentimientos, no poder ejercer una paternidad libre, amorosa, sensible, ¿no? Entonces, este es un colectivo que nos interesó muchísimo que esté, porque claro, hay esta noción de que el género son solo mujeres hablando de problemas de mujeres y que la problemática nos toca a todos y a todas. Ah, súper interesante. O sea, es como repensar estos roles que se nos vienen, digamos, metidos en la cabeza, ¿cierto? Porque eres hombre, te toca ir a trabajar y no puedes planchar eso, ¿verdad? Sí, Ya, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Sí. ok. Y, por ejemplo, nos comentaban que el arte siempre ha sido también una expresión de una forma de protesta, ¿cierto? De, de, de hacer ver algún pensamiento de una forma creativa, por ejemplo. Y estas intervenciones son también intervenciones de alguna manera efímeras, ¿no es cierto? Entonces se la hace por un periodo de tiempo y basta. Veo que sí hicieron como que toda la recopilación de cómo los aportes que tuvieron, etcétera. La pregunta va enfocada en cómo podríamos hacer que tal vez estos aprendizajes sean más permanentes o alguna intervención un poco más, no sé, o sea, diría, si es efímero, tal vez en algún momento te puedes acordar, pero no sé, y le quiero preguntar, ¿qué tanto creen que cala ese mensaje en la gente, desde su experiencia o lo que han visto? Sí, o sea, quizás como arquitectos siempre tenemos esta ansiedad de construir y dejar una huella, ¿no? Pero también creo que como arquitectos también tenemos que entender el valor de la temporalidad, o sea, porque también implica ese cambio, ¿no? Y la vida cotidiana es así, cambia todo el tiempo y, y no por eso desaparece, no por eso los significados y los símbolos que dejan los espacios desaparecen. Entonces, las acciones artísticas que tienen que ver con el performance, los happening, etcétera, mm,
casi nunca se plantean el dejar un algo en específico en el espacio, porque realmente lo que pretenden es generar las reacciones a partir de ese acto temporal. Entonces, yo creo que dependiendo de las intenciones que tienes con los proyectos, puedes tratar de generar algún tipo de señal que haga que las personas que circulan por esos espacios vuelvan a tener como algún tipo de memoria frente a eso. Pero también creo que es importante que le demos el valor a esa otra posibilidad, a esa cosa que aparece y desaparece y que finalmente aparece y desaparece en la memoria de las personas que estuvieron, y obviamente el registro ayuda, y de hecho el fanzine era uno de estos elementos que queríamos tener, pero también un elemento no desde el dejar una huella en el espacio, como haberlo conquistado, sino justamente que se convierta en una herramienta educativa, si quieres, también, o sea, como, y también activista, de esto es lo que pensamos, esto es lo que pasó, este es el diálogo que se dio, y que quizás eso sea lo que se difunda. Eso es... Claro, y ahí también como sin mayores pretensiones, como contar, ¿no? Cómo nos atravesó a nosotras esta experiencia y cómo vemos en la creación y fortalecimiento de ciertas redes uno de los resultados más importantes del proyecto. O sea, que es como, no es como el monumento ahí o el grafiti o tal, es como cómo esta gente que está trabajando y pensando sobre lo mismo desde diferentes lugares se junta, dialoga, aprendemos juntas y después hacemos nuevas cosas juntas. Entonces eso es uno de los logros que nosotros consideramos que es de los más importantes. Sí, seguro, o sea, el cooperar, porque trabajando bajo los mismos inquietudes, pero desde separados, como que obviamente no haces tanta bulla, ¿no? Y hablando justo de esto, de estos procesos, porque nos contaban que primero tenían un taller, ¿cierto? Por ejemplo, en ese caso específico del proyecto, ¿la gente se inscribía o ustedes seleccionaban la gente que iba al taller? Y lo digo para futuras cosas que realicen, cómo la gente podría estar enterada o, por ejemplo, cómo se suma a un taller o a estas actividades. Los talleres del proyecto, estos que comentábamos como parte del proyecto, unos fueron cerrados con los colectivos porque lo que queríamos justamente era como fortalecer el vínculo para después poder articular mejor durante las activaciones y generar estos diferentes momentos de intercambiar experiencias y saberes, pero parte durante las intervenciones, algunas de las intervenciones fueron talleres y trabajamos y eran totalmente abiertos. O sea, desde que ocurrían en el espacio público y cualquiera se podía sumar a que estaban difundidos también desde las redes del municipio. Después de este otro que hicimos en Cumandá, igual, obviamente son espacios públicos y la idea es generar los diálogos abiertos. Nosotras generalmente estamos difundiendo lo que hacemos desde nuestro Facebook y sí, la licuadora gestora en Facebook, ahí es donde estamos como compartiendo información, reflexiones y también los proyectos por venir. ¿Y nos pueden dar el link de tal vez de ese fanzine para poderlo leer, tal vez? Seguro hay gente que le podría interesar. Después Sí, lo dejamos en los comentarios, ¿les parece? sí. Muy buena. Y también el video de YouTube lo voy a dejar en los comentarios para que lo puedan ver. ¿Okay? A ver, empecemos con las preguntas de la gente. Diego Guaraca, un saludo, Dieguito. Chicos, un saludo enorme. El tema muy interesante. Una pregunta. ¿Cómo planificar espacio público en sitios con poca organización social? No entiendo muy bien a qué se refiere con poca organización social. No sé Lo que si... yo diría, no sé si va enfocada en que obviamente tal vez la gente no se conoce o tal vez no es un barrio organizado, no sé si se puede referirse a eso, entonces el momento que cómo puedes tal vez planificar un espacio si la gente tal vez alrededor no se conoce. Diría yo que por ahí puede ir la pregunta. Claro, o sea, yo pienso que la desarticulación en la población no es
no es Gratuita. gratuita, claro. Que también hay una organización de la ciudad que sistemáticamente te está separando, individualizando, propiciando esta vida hacia adentro y que justamente hay mecanismos en los que desde la planificación se puede generar organización social. La Cari comentaba el conversatorio anterior sobre eso, ¿no? O sea, como estos mecanismos de participación en el diseño de tu propia ciudad, o sea, desde la institución, puede generar organización social si es que es un barrio que no está articulado ya. Pero en general es bien difícil que no exista de alguna manera. O sea, o sea, los barrios suelen estar organizados tal vez a otros niveles que no están tan institucionalizados, pero que existen. Ok. Por ahí. Porque, por ejemplo, yo me imaginaría y digo, ok, vas a hacer una intervención en un espacio. Bueno, el centro histórico es muy concurrido. Tal vez en otro lugar, de seguro capaz se te suman 2 personas, 3 personas, capaz obviamente al principio no va a ser un impacto, o no sé, no, estaba pensando capaz que obviamente la gente al principio llega como a ver qué pasa, un poco recelosa y hasta que se vayan sumando y viendo cuál es el impacto que se va a tener, ¿no? Sí, un Podría poco ser. también teníamos esas reflexiones justo en las conclusiones del proyecto, como justo por esta sociedad espectacular en la que estamos viviendo con todo el fortalecimiento del capitalismo, como siempre le damos mucha importancia a la masividad, ¿no? O sea, como que la intervención que hagamos hayan muchas personas. Pero quizás no siempre es importante esa masividad, porque tal vez incluso le resta la posibilidad del diálogo, de la intimidad, etc. Entonces, no necesariamente es importante buscar esa masividad. Claro, cada proyecto tiene su condición, pero también creo que puede ser muy rico el hecho de que puedas tener pocas personas porque se abren otro tipo de diálogos. De encuentros, ajá. Más íntimos, como bien lo explicas tú, ¿no? Ujú. María Rangel Mesa, ¿dónde está? Aquí surge una tendencia de emplear el arte como mecanismo de denuncia social, que actualmente se conoce como artivismo. No lo había escuchado, la verdad. Realizadas, ok. Bueno, hay muchas felicitaciones, muchos comentarios positivos. Ya nos dejaron aquí un link. Me parece que es justo del archivo. El fanzine, sí, Sí, seguro. sí. También, y también del video de YouTube. Perfecto. Nati Dueñas, hola Nati, ¿cómo estás? La importancia de incluir estos temas en la academia. Es cierto, ¿cómo les invitaron? ¿Alguien de ustedes es docente en la Cato? ¿O cómo organizaron este encuentro ahí académico? ¿Cómo fue? Bueno, el simposio estaba siendo organizado desde la facultad. Natalia Dueñas, justamente, ella estuvo muy cercana o participó desde el principio en la concepción de este simposio con algunos docentes, no siendo docente, siendo exalumna. Y finalmente, cuando el simposio se dio con muchísimas dificultades, porque una vez más es un tema que se lo lee como un tema conflictivo, desde la institución es impresionante, entonces pero se dio el simposio y participamos en 2 instancias, en esta del taller y también Natalia dio una pequeña charla en otro espacio del simposio. Entonces, claro, nosotros desde el principio identificábamos la importancia de incluir el género en la formación de arquitectos y arquitectos. Nosotros nos encontramos con un vacío gigante al momento de enfrentarnos desde la disciplina a esta problemática. Y decimos, hijo de madre, o sea, esto deberíamos de haberlo hablado en la universidad, ¿no? Entonces sí, cada que podemos, o sea, todo el tiempo estamos intentando incidir en los espacios que son posibles y eso va a ser sin duda un espacio en el que queremos accionar también. O sea, fue parte de un simposio, no fue un evento aislado, digamos. Sí. Okay. Cari Fernández dice, ciudades que soportan la vida y no solo el capital. La pregunta principal sería, ¿por qué existe poca organización social? ¿Qué pasa con los espacios comunales? ¿Qué actividades realiza esa comunidad? Realizar un diagnóstico permitirá responder con un diseño que apoye a resolver la poca organización social. Bueno, en adición a lo que la primera pregunta que decía, ¿no?
sí, me parece que está ahí aportando a la pregunta. Ahí yo le agregaría algo también que es pensar en los espacios no solo desde los equipamientos que planificamos o proyectamos para los espacios, sino en la gestión de estos equipamientos, porque muchas veces como arquitectos y arquitectas pensamos que con hacer el espacio ya está. Pero en realidad es todo un mecanismo de gestión, cómo ocupar los espacios. Y por eso el arte es tan importante para esto, o sea, porque es un mecanismo con el que puedes empezar a ocupar desde otras posibilidades para generar distintos tipos de reflexiones, cuestionamientos sobre el espacio, sobre su uso, esta posibilidad de juntarse con la gente del barrio, etcétera. Entonces creo que también va por ahí. Sí, yo ahí apartaría que vemos como un buen ejemplo el Parque Urbano Comandá, en el que nos encantó participar con la exposición, porque es uno de los espacios que no solo con el diseño, o sea, no es solo la intervención, sino que la gestión del espacio ha sido importantísima para el éxito que tiene, ¿no? O sea, la necesidad y la gestión que se le ha dado en relación a montones de cosas. Entonces, sí, como la importancia de la gestión. Sí, porque al final, como decían, el espacio está hecho para personas. Entonces, si no articulas con la comunidad, pues el espacio no tiene ese impacto o función que tú planificas al final. Andrés Santa Fe, ¿piensan que los arquitectos son gestores culturales? Si es así, ¿cuáles serían las recomendaciones para los jóvenes arquitectos? O en caso contrario, perdón, o en caso contrario, ¿piensan que puede ser una salida profesional para los arquitectos que ahora están graduándose? Felicitaciones, la mejor charla de todas, muy aterrizado todo, real y concreto. Gracias, Andrés, y felicitaciones a Canela y a Alejandra. ¿Creen que somos gestores culturales? Yo voy a ser un poco no muy parcial en esa pregunta, porque yo soy gestora cultural. O sea, si a mí me preguntas qué eres, creo que tiendo más a decir que soy gestora arquitecta. Pero creo que la formación que me dio la arquitectura para hacer gestión cultural es muy básica y fuerte para entender, para el entendimiento que tengo de la gestión. Porque finalmente aprendemos a planificar, aprendemos a proyectar, aprendemos a intentar entender las necesidades de la comunidad, intentar articular esas necesidades y además materializarlas. Y finalmente eso también es lo que define un poco la gestión cultural, o sea, es enlazar estas cosas conceptuales, materializarlas, planificar, organizar, que son nociones que como arquitectos y arquitectas tenemos en nuestra formación. Entonces, para mí siempre ha sido como súper importante que empecemos a ver estas otras posibilidades que tenemos en la profesión y un poco también enlazándolo con lo que yo decía antes, que como profesionales pensemos no solo en la ejecución y en la construcción y en el diseño de espacios, sino de cómo vamos a utilizar esos espacios y cómo hacer que el uso de esos espacios genere lo que estábamos pensando del diseño y la planificación de un proyecto. Eso. Ya, y él nos pregunta, si la respuesta es sí, ¿cuáles serían las recomendaciones para los jóvenes arquitectos? Canela. O sea, creo que la Ale justo al final dijo eso, ¿no? O sea, como que es repensar. Ay, se me fue voló la idea. Pero bueno, no sé. O sea, yo creo que es justo ver, o sea, que es como planificar es un proyecto más, que es por ahí intangible, no es un proyecto tan tangible, es tangible en otras dimensiones, pero va desde ahí, o sea, es como confiar en que justo la formación de la arquitectura no va hacia el objeto, sino como encontrar en el valor en el usuario y ahí mismo, pues, ahí desde ese mismo lugar es como la resolución de problemas, ¿no? Que finalmente es resolver un espacio, ¿no es cierto?
un proyecto cultural va por ahí también, es leer la necesidad, es encontrar las formas y las posibilidades y es hacerlo. Entonces Sí. yo lo que algo más concreto que le recomendaría es el colectivo. O sea, es como la gestión cultural desde un grupo es una cosa y hacerlo solo es otra. Entonces le recomendaría eso, como articular con compañeros, si es que es interdisciplinaria mejor, eh, que no tener miedo a hacer las cosas, a equivocarte, a intentar articular con instituciones públicas y privadas, y que si tiene alguna duda y quiere conversar, que nos escriba. Sí, y buscar también espacios de aprendizaje, o sea, porque nosotras lo que hemos aprendido ha sido a partir de estos tipos de espacios, tanto independientes, o sea, como hemos tenido varios colectivos, hemos trabajado en la Bienal de Arquitectura, que ha sido un espacio de aprendizaje brutal frente al tema de la gestión cultural, y también involucrarse en proyectos que a primera vista pareciera que no tienen tanto que ver con nosotros como arquitectas o arquitectos, pero que finalmente sí, no sé, por ejemplo, yo trabajo también en Música Ocupa, o sea, involucrarte en este tipo de proyectos y a partir de ahí entender cómo se hacen, cómo vinculas con otro tipo de profesiones, con otro tipo de personas y cómo la arquitectura puede aportar a eso, porque finalmente nuestra labor de diseñar espacios está inmersa en todo. Entonces sí deberíamos tener muchísima más voz y posibilidad de juntarnos con otras personas y otros proyectos. Perfecto, yo solo quería agregar algo. Desde mi punto de vista, a ver, primero, para mí los arquitectos somos creativos, ¿no es cierto? Somos creativos, diseñadores y planificamos muy bien, desde mi punto de vista. Entonces yo creo que con esas tres herramientas que te da la academia y la experiencia, obviamente te vas enfocando también en diferentes áreas relacionadas al entorno construido, que obviamente es espacio público, puede ser ya la creación, ya si hablamos de un objeto arquitectónico, etcétera. Pero yo creo que tenemos las herramientas para involucrarnos en muchas de estas cosas desde la gestión, ¿no es cierto? Porque estamos pensando en cómo la ciudad tiene que mejorar. Entonces, es el hecho de pensar en eso ya te hace que te involucres en estas actividades o sean o desde un colectivo, o activistas, o el arte, o las intervenciones efímeras, etcétera. Entonces, pero no sé, o sea, yo no creo que dejes de ser arquitecto, a eso me refiero, a eso quería decir. O sea, no creo que dejes de ser arquitecto, pero te vas enfocando en diferentes áreas por la formación que tenemos, entonces, de resolver un problema de una forma creativa y no enfocarnos solo en pensar que la respuesta va a ser tres paredes. Entonces, creo que ahí también está el éxito de nuestra profesión. Y ahorita aparecen más preguntas. Uh, déjenme leer. Juan Eras. Saludos a todos. Me gustaría saber si la transversalidad de vuestra actividad, emprendimiento, activismo, podría llegar a formar parte de una ordenanza municipal asociada a los instrumentos de desarrollo urbano. Léase, no se podrá desarrollar un plan parcial, plan especial, sin tener cubiertas las dimensiones, diagnóstico de género, seguridad, dinamización cultural en un determinado ámbito. ¿Trabajáis con los técnicos de la alcaldía en este sentido? Nos encantaría. Pero sí, o Porque sea, aparte dijeron que esto era bastante, obviamente es político, ¿no? Hablar de ciudad implica decisiones políticas, etc. sí, o sea, creo que evidentemente es importante llegar a esas esferas porque finalmente son las que definen muchísimas de las cosas en las que estamos en la ciudad que está planificada. Siempre tenemos como esta noción activista, por ende política, pero no hemos llegado todavía a ese espacio porque, como también decía antes cuando explicaba un poco nuestra intención como arquitectas, todavía estamos mucho en esta necesidad de accionar, ¿no? De experimentar y que quizás estos sean los espacios de aprendizaje para a partir de ahí entender mejor cómo generar ya
metodologías de diagnóstico y de accionar como a otras escalas, ¿no? Quizás ahorita sería bastante arriesgado de nuestra parte entrar directamente a ese espacio, porque creo que todavía tenemos algunas cosas que aprender, pero sí, o sea, creo que la academia y la política pública es algo a lo que sin duda en el tema de género queremos empezar a incidir de alguna manera. De ahí hay más saludos, creo yo. Sí, felicitaciones, gracias por la charla, etc. Creo que eso sería todo. No sé si quieren acotar algo más, como un mensaje final, no sé, Canela, Alejandra. Bueno, a mí, desde una reflexión así como muy básica, quería decir como que si bien la semana anterior las que nos representaron fue la Nat y la Cari, y hoy estamos la Cane y yo aquí, en realidad esto es un trabajo colectivo por el momento de 7 mujeres, pero que también ha estado fundamentado de muchísima gente, que son todas las personas que han atravesado nuestras vidas profesionales desde este tema también, y que yo creo que siempre es importante visibilizar eso, ¿no? Que la construcción que nosotras tenemos no es más que la construcción colectiva de todos los trabajos, iniciativas, colectivos, personas que nos han atravesado, y que creo que siempre es importante mencionar que aquí estamos de casualidad representando esas ideas, pero que no somos solo nosotras las que estamos ahí. Sí, por ahí mencionarle especialmente a la Mónica Moreira, que ha sido colaboradora con el colectivo desde el principio, es una gestora arquitecta y gestora cultural de las más importantes de la ciudad y del país, entonces también invitarles a quienes han visto a investigar de su trabajo. Y también eso, ¿no? Como a abrirnos, a abrir como el espacio de si tienen dudas, si tienen ganas de seguir conversando, que nos escriban al Facebook. Estaremos pendientes y siempre subiendo contenido y reflexiones en lo que estamos ahora. Gracias, Canela, gracias, Alejandra, gracias a todos quienes se conectaron, que nos dejaron sus comentarios y sus inquietudes. Súper interesante el tema y súper amplio, ¿no? Yo creo que podríamos hablar muchísimo de esta cuestión de género en la ciudad, en el espacio público, desde muchos ámbitos también, pero creo que ha sido bastante enriquecedora las 2 charlas que hemos tenido. Y primero, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, por estar en este espacio. Y ya saben, o sea, si algún rato necesitan un espacio donde difundir algo, pues bienvenidas. Creo que ha causado el impacto que queríamos. Y sobre todo, yo he aprendido un montón. En la charla anterior a Nanti hay cosas que uno piensa, dice, no, yo no soy machista, pero el rato que te dicen algo, dices, sí, no había quedado en cuenta. Y tal vez por ese mismo hecho de que tienes metido algo tan adentro que te enseñaron, ¿cierto? Que a veces no lo racionalizas, digamos. Entonces, quería agradecerles, gracias a la gente que se conectó. No se olviden que mañana tenemos otro conversatorio a las 6. Vamos a hablar de unos estudios que se hicieron en la ciudad de Ambato para una implementación ya de movilidad alterna, súper interesante, y encuestas que hicieron antes y durante la pandemia. Eso, Canela, gracias, Alejandra, y gracias a todos que se conectaron. Gracias, Luis, gracias a ti también por el espacio y por contarnos esto que nos acabas de contar. Felicitaciones también por el espacio y seguiremos en contacto. Ojalá tengamos chance de volver a juntarnos. Seguro, ya físicamente igual. Sí. Gracias a todos. Gracias. Gracias, chao.